Mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de bendición, una semana de cielos abiertos, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, papito lindo, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, de poder declarar lo que dice tu palabra en Lamentaciones 3:22, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de oír tu palabra. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, agradecido con lo que Dios está haciendo. Hemos recibido muchos reportes a través de diferentes partes del mundo que nos están hablando de cómo Dios les ha bendecido a través de esta palabra. También algunos me avisan de que algunas personas dejaron de enviar el devocional. No todo el mundo tiene esa disciplina, por eso no quiero que se pierda ningún mensaje. Entonces recuerde, todos los mensajes siempre están en YouTube. En YouTube, usted tiene que escribir devocionales desde el corazón de Dios. No se le puede olvidar esta información. Suscríbase al canal, escriba devocionales desde el corazón de Dios y ahí hay más de 1,600 mensajes donde usted los puede usar para ser formado y transmitirlo a los suyos y a su familia, y también lo encuentra en Facebook en Devocionales desde el Corazón de Dios. Muy bien, continuamos con esta enseñanza bajo el tema ¿Cómo vencemos en nuestras batallas? Basado en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Leímos 10 versículos al inicio de esta enseñanza. Entonces, a través de esta historia estamos mirando cuáles fueron los principios, obviamente, aprobados por Dios, que siguen vigentes, que la palabra de Dios permanece para siempre, que muchas veces nosotros, aún sabiendo, no los ponemos en práctica, y esto hace que el enemigo pues pueda vencernos en algunas áreas, en algunas batallas que enfrentemos en nuestro diario vivir. Entonces, hoy continuamos con el tercer principio. El día de ayer les hablé del segundo principio, que fue: nada de lo que enfrentemos es razón suficiente para alejarnos de Dios, y se los mostré bíblicamente. Ahora, el tercer principio que quiero enseñarles hoy es reconocer que tenemos que volver los ojos a Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12 y 13 dice: Oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Esta fue la oración de Josafat en medio de un momento de guerra, en medio de un momento difícil en su vida. Se habían levantado 3 ejércitos que venían contra él para arrasar con los hijos, los nietos, los bisnietos, todas las generaciones, desaparecerlos completamente. Entonces, la decisión que tomó Josafat abre nuestro entendimiento, porque esas decisiones siguen vigentes, porque son principios escriturales. En esta primera parte, él dice la incapacidad que tiene como humano para salir de los conflictos. Él dice: en nosotros no hay tal fuerza contra tan grande multitud. Lo está diciendo un rey que tiene caballos, que tiene espada, que tiene guerreros, que tiene preparación, que tiene habilidad. Y sin embargo está reconociendo: necesitamos la intervención divina. Y él hace esta declaración. Dice: no sabemos qué hacer.
Yo creo que esta palabra ministra mucho a nosotros los seres humanos. En algún momento usted ha llegado a decir, pastor, es que no sé qué hacer. Tengo tantos problemas que no sé qué hacer, pastor. Estoy, mejor dicho, con mis hijos en mi hogar, en el trabajo, en la iglesia. Pastor, no sé qué hacer. Lo único que me viene a la mente es empastillarme y dormir y llorar. O comer, me entra una depresión, no sé qué hacer. Creo que todos nos identificamos con eso. Ahora, Josafat también sintió lo mismo, no sé qué hacer. Se levantó guerra contra mí, no sé qué hacer. Pero en medio de lo que él dijo que no sabía qué hacer, tomó una determinación que resalta el principio al cual estamos enseñando. A ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Y es muy revelador, que no es un detalle menor, que el versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. O sea, todo Judá estaba escuchando la declaración que había soltado Josafat como rey. Y estaban los niños, todo Judá, los niños, sus mujeres y sus hijos. ¿Qué nos enseña esto? Que es que hay personas que no involucran su familia, que no involucran a su esposa ni sus hijos, no velan por la vida espiritual de ellos, sino que tratan de defenderse ellos mismos y salir adelante ellos mismos en medio de la guerra. Tus decisiones involucran a toda tu familia. Y tienes que enseñarle a tus hijos y a tu esposa y a tus generaciones volver los ojos a Dios. Porque indudablemente los seres humanos en algún momento de la vida hemos quitado los ojos de Dios para hacer las cosas a nuestra manera, para hacerlo en nuestra habilidad, hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro capricho. No, es que yo no estoy de acuerdo, pastor. A mí me parece que eso es injusto. Entonces quita los ojos de Dios y busca otras alternativas. Busca otras alternativas. Ahora, si algo no debe de quedar bien claro a nosotros, es que cuando quitamos los ojos de Dios para mirar lo que nos rodea, perdemos la fuerza. Perdemos la fuerza. Y esto es un principio que usted y yo tenemos que aprender. Sé que las circunstancias son apremiantes. Sé que la crisis que estás enfrentando, sé que no es fácil. Has llorado, estás, como dice Josafat, sin saber qué hacer, pero la mejor determinación es volver los ojos a Dios. Volver los ojos a Dios. Y eso fue lo que hizo Josafat, volver los ojos a Dios. Porque cuando nosotros no volvemos los ojos a nuestro Dios, perdemos la fuerza. Vamos a hacer un ejercicio espiritual para que tú puedas entender este principio. Y yo te voy a hacer algunas preguntas y tú me respondes si quedas con fuerza o sin fuerza. Tú me vas a responder así. Haz de cuenta que me estás escuchando, viendo y escuchando al mismo tiempo. Y te voy a hacer estas preguntas y me vas a responder. Tú vas a responder con fuerzas o sin fuerza. Te pregunto, ¿cómo te sientes cuando miras la situación difícil financiera que estás atravesando? ¿Cómo te sientes? ¿Con fuerzas o sin fuerzas? Estoy seguro que ya respondiste. Pastor, sin fuerzas. Te hago la segunda pregunta. ¿Cómo te sientes cuando miras los defectos de tu esposo o de tu esposa y esa falta de interés por el hogar? ¿Cómo te sientes? ¿Con fuerzas o sin fuerzas? Ya te escuché. Acabas de decir sin fuerzas. ¿Cómo te sientes cuando miras la rebeldía de tus hijos y la inmadurez de tu propio cónyuge? ¿Con fuerzas o sin fuerzas? Ya te escuché, pastor, sin fuerzas. ¿Cómo te sientes cuando miras? Recuerda que estoy enfatizando quitar la mirada de Dios. Cuando miras que en tu trabajo están hablando de ti, ¿cómo te sientes? ¿Con fuerzas o sin fuerzas? Oh, ya te escuché. Acabas de decir que sin fuerzas. Ahora, ¿cómo te sientes cuando lees, como estamos en plena tecnología, cuando lees y ves que en Facebook o en Instagram o en las plataformas digitales hicieron un mal comentario acerca de ti? ¿Cómo te sientes? ¿Con fuerzas o sin fuerzas? Oh, ya te escuché, estás diciendo sin fuerzas. Entonces, nota que el quitar la mirada de Dios, siempre vas a terminar sin fuerzas. Mantener los ojos puestos en Dios no solo nos da la confianza y la seguridad,
y podemos sentir mucha estabilidad espiritual, emocional para cualquier crisis, para poder caminar por encima de las circunstancias sin temor a hundirnos. Este es un principio que debemos entender. Si tú dices, pastor, es que me siento sin un aliento, me siento sin fuerzas, entonces la pregunta es, ¿qué estás mirando? ¿A quién estás mirando que te estás debilitando? Porque si tú miras a Dios, jamás te debilitas. Porque te da seguridad, porque te da confianza, porque te da esperanza, porque te da estabilidad emocional. Pero si tú quitas la mirada de lo que te produce a ti la fuerza, entonces te vas a debilitar. El gozo del Señor, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Él. Y el gozo no es una sonrisa fingida, es el resultado de una relación. Te voy a mostrar este pasaje, Mateo capítulo 14, el versículo 22, de la experiencia que enfrentó Pedro también en unas circunstancias lleno de temor. Mateo capítulo 14 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, no estaba en la orillita, ya estaba en medio del mar, ya había avanzado. ¿Qué sucedió? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Fue Dios quien le dijo a los discípulos que se montaran en la barca. ¿Será que Dios no sabía que allí en medio del mar se iba a levantar una ola? ¿Por qué entonces los envió? ¿Por qué los envió allí en medio de una ola, en medio de unas circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué Dios envía a sus hijos a que enfrenten vientos contrarios? Para que aprendan que aún en medio de los vientos contrarios y aún en medio de las olas que azotan tu vida, mantengas tu mirada en el Señor. Porque así es la vida. Se levantan cosas contrarias, familias en contra tuya, dificultades a nivel matrimonial, a nivel financiero. Oh, claro que sí, hay vientos contrarios. Hay muchas dificultades y tú puedes decir, pastor, mi barca llevo años siendo azotada por estas olas, pastor. Yo ya no sé qué hacer. Dios te está hablando hoy a quién tienes que mantener los ojos, sobre quién tienes que mantener los ojos. Porque si miras las olas, si miras el viento contrario, te vas a hundir, te vas a desanimar. Sigue diciendo el texto. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto no es un detalle menor. Las olas se levantaron y el viento era contrario, y sin embargo Jesús estaba caminando por encima de eso, por encima de las circunstancias. Así que yo te invito a que medites en esta palabra y mañana, si Dios lo permite, continuamos, porque hay mucho que Dios nos quiere revelar aquí. Así que no quites la mirada de aquel que puede fortalecer tu vida. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.